Queremos efectuar esta integral por el método de sustitución trigonométrica. Observe que no aparece ahí ningún radical, pero esto puede ser convertido a un radical. Esta forma es de este tipo. Vamos a construir el triángulo rectángulo que nos va a servir como referencia para hacer el cambio de variable. Como el radical tiene aquí un signo negativo en uno de los términos, entonces esta raíz sería la longitud de uno de los catetos. La raíz cuadrada del término positivo, del 1, es 1, sería la hipotenusa. La raíz cuadrada del término que tiene signo negativo, o sea, la raíz cuadrada de x cuadrada, sería x y sería uno de los catetos. La raíz, dijimos, es un cateto. Vamos a llamarle teta a este ángulo. Vamos a dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, la x entre 1, y eso es seno de teta. Esta es una relación de x con teta. X entre 1 es x. X es igual a seno de teta. De x se puede obtener derivando esta ecuación. La derivada de seno es coseno. Debemos multiplicar por d teta. O sea, por el diferencial de la variable de esta. Vamos a dividir el cateto adyacente, el que tiene la raíz, entre la hipotenusa. Y eso es coseno de teta. La raíz entre 1 es lo mismo que la raíz. Es igual a coseno. Estos resultados vamos a ponerlos aquí, a usarlos para hacer el cambio de variable. La x es seno de teta. La raíz es coseno de teta. Como está elevada al cubo, pues este coseno se eleva al cubo.
Vamos a ponerlo aquí. Dx, coseno de teta de teta. Aquí se puede simplificar. Coseno entre coseno cúbico queda coseno cuadrado abajo, en el denominador. Esta integral es muy fácil de hacer. Se puede hacer tomando u como coseno de teta. O sea, un cambio de variable. Aquí tendríamos u cuadrada. El du debe completarse arriba. Du es la derivada de coseno es menos seno. Debemos multiplicar por d teta. Quiere decir que aquí arriba debemos tener menos seno de teta y tenemos seno de teta. Le falta este signo, se lo vamos a colocar aquí y compensar acá. Ahora sí, la integral la podemos poner como menos esto que está aquí arriba menos seno de teta es de u sobre la u al cuadrado, porque la u es coseno de teta, u cuadrada. Esto se puede escribir como una potencia, subiendo u cuadrada como u a la menos 2. La integral de u a la menos 2. Sería u a la menos 1 entre menos 1, ya que se le suma 1 al exponente y se pone dividiendo también. Menos 2 más 1 es menos 1, entonces queda u a la menos 1 entre menos 1 más c. Este menos y este menos dan más. Y u a la menos 1 se puede bajar a dividir. Queda 1 entre u a la 1. Es decir, 1 entre u. Y como la u es igual a coseno de teta, entonces tenemos que aquello se puede escribir como 1 entre coseno de teta. Pero 1 entre coseno de teta es secante de teta. Entonces esto queda secante de teta. Ahora debemos devolver el cambio de variable que hicimos hacia teta, de x hacia teta. Debemos devolverlo de teta hacia x, echando mano de estas relaciones o del triángulo. En este caso del triángulo, porque secante de teta no la tenemos aquí. También se puede obtener de aquí, ¿no? Pero directamente del triángulo, es más fácil. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente.
sería el 1 sobre la raíz. Entonces podemos escribir así: 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada más c. Esto sería el resultado.